¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En este vídeo vamos a ver 5 ETFs, 5 fondos de inversión que invierten en compañías que pagan dividendos, ¿vale? Y que puede ser interesante para obtener rentas, para tener ingresos pasivos durante este año 2022, ¿vale? Cuáles se pueden ver beneficiados, digamos, por este entorno de mercado y que al mismo tiempo paguen atractivas rentabilidades por dividendos o que tengan estrategias interesantes para invertir en dividendo, ¿vale? En este entorno actual. Vamos a analizar 5 de ellos, los vamos a ordenar de menos a más riesgo. El último de todos es el que más riesgo tiene, pero es el que mayor rentabilidad por dividendo puedes obtener. Y al principio pues empezará con una estrategia más conservadora, digamos, o para reducir también el riesgo, ¿vale? Si alguien no sabe lo que es un ETF y la diferencia que tiene con un fondo de inversión, por aquí dejo un vídeo donde podéis ver rápidamente la diferencia. Recordar que un dividendo al final es la parte del beneficio que tiene una empresa que decide repartir a sus accionistas. Una empresa pues cuando genera un beneficio lo puede reinvertir en la propia compañía, lo puede invertir en otras cosas y una parte pues la puede reinvertir en retribuir a sus accionistas, ¿vale? En aportar valor a sus accionistas por esta vía. Y al final pues tú como inversor, si tienes acciones de una empresa concreta que paga dividendos, pues tú verás como las acciones de esa empresa suben y bajan y en algún momento, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, que es la frecuencia con la que pagan dividendos las compañías, cada una dependerá de su política de dividendos, pues tú verás como en tu cuenta del broker pues recibes una cantidad aparte a esas acciones, ¿vale? Verás dividendo y eso pues es una parte que te retribuye la empresa, ¿vale? Eso es una forma de generar ingresos pasivos, ¿vale? Es la mayor de las mayores. Todos estos vídeos que veis por internet de gente que dice que tiene no sé cuántas fuentes de ingresos, pues seguro que una de ellas siempre va a ser esta, ¿vale? A través de la inversión en bolsa o invertir en bolsa concretamente en empresas que pagan un dividendo, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver los 5 mejores fondos para este año. No me voy a enrollar más y vamos a ello. Vale, en primer lugar tenemos el fondo de iShares, el MSCI World Quality Dividend Usage ETF, conocido por el ticker WQDV, ¿vale? Este fondo paga una rentabilidad por dividendo del 2,74%. ¿Qué quiere decir? La rentabilidad por dividendo o yield es al final, pues si una acción, imaginaros, compréis una acción por 100 euros y tiene un dividendo, esa acción dice que va a pagar un dividendo, esa empresa, de 1 euro por acción, esa empresa que vale 100 euros en mercado te va a pagar 1 euro, la rentabilidad por dividendo sería un 1%, porque ese euro sobre lo que vale la empresa en bolsa representa el 1%, ¿vale? Entonces, en este caso, todas las compañías que están en este fondo de inversión tienen una rentabilidad por dividendo media, algunos más, algunos menos, pero de media es de un 2,74% en este mismo momento, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Este fondo de World Quality Dividend, ya sabéis, pues es invertir en empresas grandes, empresas de gran calidad, empresas que llevan un buen historial, digamos, de pagar dividendo, ¿vale? Que este dividendo ha sido creciente en los últimos años, son compañías que tienen gran capacidad de pagar dividendo y que encima están en sectores generalmente estables, ¿vale? Por eso son compañías de calidad, porque al final sus resultados no se ven muy cambiantes, digamos, ante ciertos momentos de mercado, ¿vale? Y aquí pues principalmente veremos compañías del sector salud, del consumo básico, del sector financiero, que en este caso, en este entorno es un buen sector porque con las subidas de tipos de interés benefician principalmente a las cuentas de resultados de los bancos. Por poco que suban los tipos de interés, los bancos se benefician muchísimo en su cuenta de resultados, luego lo veremos un poco más en detenimiento, pero principalmente, como vemos, este fondo invierte en compañías de salud. Si adentramos un poquito más, pues invierte en compañías como Johnson & Johnson, Roche Holding, ¿vale? En grandes compañías, grandes farmacéuticas que pues al final son grandes pagadoras de dividendos, ¿vale? Y al final, pues aunque la economía vaya mejor o peor, pues la gente nos seguimos poniendo mala y la gente seguimos yendo a comprar al supermercado. Y de eso se benefician pues también empresas como Nestlé, como Procter & Gamble, que es la Nestlé de Estados Unidos, compañías como Coca-Cola, como PepsiCo, etcétera, ¿vale? Pues vemos compañías grandes, estables, grandes pagadoras históricas de dividendo con un historial de crecimiento de dividendo estable y sostenido a lo largo del tiempo. Esto es lo que busca este fondo, por lo tanto tendrás menos rentabilidad objetivo por dividendo, ya sabéis, está alrededor de un 2,7% la rentabilidad media de este fondo, es casi el doble de lo que da de rentabilidad por dividendo las compañías de media en Estados Unidos y es la rentabilidad más o menos que se obtiene en Europa invirtiendo en compañías de dividendos, ¿vale? Por lo tanto podríamos decir que incluso así es una buena rentabilidad teniendo en cuenta que estás invirtiendo en buenas compañías estables, ¿vale? Y al final, pues, por una parte ganarás este dividendo y por otra parte, pues, lo que hagan las acciones, si las acciones suben de precio, la media de este fondo de todas estas acciones sube de precio, pues obviamente también te vas a beneficiar, ¿vale? Pero lo que tú vas a recibir en este fondo, pues sería entre el 2,5-3% de lo que tú inviertas, eso es lo que vas a cobrar como dividendo, aproximadamente. Principalmente invierte en compañías de Estados Unidos,
Unidos, que representa el 60%, el 23% más o menos en Europa, donde el 8% de son compañías de Reino Unido. Y luego pues tienes otros mercados como Japón, etcétera, ¿vale? Este ETF es muy interesante porque, como decimos, invierte en compañías muy buenas, estables, de gran calidad, que tienen un buen historial de dividendo, por lo tanto sabes que no va a haber sorpresas en este sentido, y ante un miedo que pueda haber en el mercado, ¿vale? De subidas de tipos de interés, ya sabéis, con toda esta inflación, retiradas de estímulos de los bancos centrales, después de haber estado tanto tiempo imprimiendo a la maquinita, esto puede ser perjudicial para las bolsas, puede haber incluso una crisis, si tú te la esperas, pues sabes que aquí estás bastante cubierto, ¿vale? Porque son empresas que suelen actuar como activo refugio, por lo tanto puedes mitigar bastante la volatilidad, es decir, la variabilidad de las acciones ante ciertos acontecimientos de miedo. Estas compañías sufren menos, ¿vale? Así que en ese sentido, pues decimos, es un fondo más conservador y más patrimonialista, podríamos decir, pero de empresas de mucha calidad. El segundo fondo que tenemos es el Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF, conocido como el ticker GGRA, ¿vale? Este fondo tiene una rentabilidad por dividendo algo inferior del 2,3%, pero invierte en compañías igual de alta calidad que están en todo el mundo, ¿vale? Principalmente en Europa, Estados Unidos y en mercados asiáticos como Japón. Pero al final invierte en compañías que tienen un mayor potencial de crecimiento, es decir, compañías que a lo mejor no tienen un gran historial de pagar dividendo, pero son compañías que son muy grandes, que tienen una gran calidad, que pagan poco rentabilidad por dividendo o una menor rentabilidad por dividendo, pero ese dividendo que pagan anualmente crece a un muy buen ritmo, crecen a mayor ritmo. Por lo tanto, a lo mejor tú compras una acción que te paga 1 euro por acción de dividendo, la acción cotiza a 100, por lo tanto esa rentabilidad por dividendo, como hemos dicho antes, sería del 1%, pero si esa compañía el año siguiente duplica o triplica el dividendo que va a pagar, porque es una empresa que crece a un ritmo muy elevado, pues a lo mejor tú que has comprado a 100 el año anterior, pues ese dividendo del año que viene, que será de 2 o de 3 dólares por acción, pues vas a ver cómo representa gran porcentaje, representa no un 1%, sino un 2 o un 3%. Entonces, en este fondo lo que buscas al final es beneficiarte, por un lado, del crecimiento futuro que pueden tener esos dividendos, porque son empresas muy grandes que crecen a grandes ritmos, que están empezando a pagar, a empezar con una política de retribución de dividendos. Ahora veremos qué tipo de compañías hablamos, pero al mismo tiempo verás cómo se beneficia en mayor medida por el crecimiento de la revalorización de sus acciones, porque son empresas, como digo, que crecen mucho en ingresos, en beneficios y tal, ¿vale? Por lo tanto, vas a tener dos vías, ¿no? Un dividendo que va a ser, generalmente la rentabilidad por dividendo va a ser más baja, pero digamos, el crecimiento que pueden tener esas acciones puede ser bastante interesante, y con el paso de los años ese dividendo cada vez representará más porcentaje del precio inicial. Cuanto antes compres, más va a representar el beneficio futuro sobre el precio actual que has comprado, ¿vale? Así que es un fondo también muy interesante para diversificar. Aquí estamos presentando 5 estrategias directas de dividendo, pero no quiere decir que tú tengas que comprar uno de ellos, ¿vale? Aquí a veces es interesante incluso compaginar 2 o 3 fondos o 2 estrategias de dividendo diferentes, ¿vale? En este fondo, como vemos, pues también tiene un gran peso en Estados Unidos, donde presenta el 50% de la cartera, el 25% es Europa, el 10% aparte es Reino Unido, y luego países como Japón y Australia representan el 10% en su conjunto en la cartera, ¿vale? Es un fondo muy interesante, invierte en empresas como, en las primeras posiciones vamos a ver empresas como Apple, Microsoft, otra vez vamos a ver a Roche Holding, vamos a ver a Johnson & Johnson, vamos a ver a Coca-Cola, estas las vais a ver en casi cualquier fondo de dividendos. Tenéis empresas como Louis Vuitton, que es la mayor empresa del mundo, digamos, dentro de la moda, está empezando a pagar dividendos en los últimos años y este dividendo crece a mayor ritmo, aunque por otro lado la empresa destaca más, pues como Microsoft, como Apple y tal, por el crecimiento de sus acciones. La compañía tiene unas comisiones totales de alrededor de un 0,38% y el dividendo que pagan, pues podríamos decir que es acorde a la media o media baja del mercado, pero con un crecimiento muy superior al resto de compañías. Por lo tanto, cuanto antes estés posicionando este tipo de compañía, más porcentaje va a representar el beneficio futuro sobre el precio al cual estás comprando hoy, ¿vale? Aparte de beneficiarte del crecimiento de la revalorización de las acciones. El tercer fondo para invertir, en este caso, también con el nivel 3 de riesgo sobre los 5 que estamos viendo hoy, es un ETF que al final que invierta en bancos, digamos, en el sector financiero, principalmente europeo, ¿vale? En este caso es el SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF, ¿vale? Con el ticker STZ. Este fondo tiene una
rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 3,4% en este mismo momento, invierte principalmente en bancos, aseguradoras y gestoras de activos de Europa, ¿vale? Ya sabéis, Europa, los últimos años, a nivel global, pero sobre todo en Europa, los tipos de interés han ido cayendo exponencialmente. Esto ha sido perjudicial para los bancos, que los vemos a niveles de mínimos históricos, tanto en precios como en valoraciones. Vemos que ahora está empezando a haber toda esa expectativa de crecimiento de tipos de interés que es perjudicial para las acciones, pero que es beneficioso, digamos, para los bancos, que se benefician por cada incremento del 0,25% que hay en los tipos de interés oficiales. Las cuentas de los bancos benefician los resultados, los beneficios operativos de los bancos crecen exponencialmente, ¿vale? Lo que pasa en Estados Unidos pasa luego en Europa, y ahí que se lleva tiempo descontando estas subidas de tipos de interés, los bancos ya han ido recogiendo esos frutos y ya se han ido revalorizando en bolsa, ¿vale? Ahora que está empezando a hablarse de normalizaciones de tipos de interés en Europa, los bancos están empezando a tener buenas rentabilidades, están empezando a repuntar, y como sabemos es un sector muy castigado por lo que hemos dicho, y ahora en este entorno de subidas o normalizaciones de tipos de interés los bancos se van a ver notablemente beneficiados, ¿vale? Además, los bancos son históricos grandes pagadores de dividendos, y esto hace que puedas por un lado obtener buenas rentabilidades por dividendos y aparte pues unas grandes revalorizaciones del precio de las acciones, descontando todo ese crecimiento futuro del dividendo, el actual y futuro. Recordad también que el Banco Central Europeo ha prohibido, digamos, a los bancos durante la pandemia, sobre todo durante el inicio de la pandemia, pagar dividendos, porque tenían que mantenerlo en caja por si acaso había problemas de morosidad o de lo que sea, que les ayudaran a ese dinero que tenían pensado pagar como dividendos, que les ayudara a capitalizarse o a afrontar, digamos, esas pérdidas que podrían obtener derivadas de la crisis sanitaria, ¿vale? Ahora mismo que el Banco Central Europeo les ha vuelto a dar permiso, entre comillas, para que paguen dividendo, esto ya está haciendo que los bancos ya hayan anunciado otra vez retomar los dividendos, la política de dividendos, que es tan importante históricamente para los bancos, y sobre todo incrementos futuros del dividendo, que además cuanto más suban los tipos de interés, pues mejor va a ser para ellos, primero para la revalorización de las acciones, y segundo porque obviamente como se van a ver beneficiados en las cuentas, van a generar mayores ingresos, mayores beneficios, mayores márgenes, va a hacer que puedan pagar mayores dividendos a futuro, ¿vale? Por lo tanto es algo muy interesante, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, como ya han recogido bastante esos beneficios, no podemos jugar tanto con esto, ¿no? Además, los bancos, principalmente en Estados Unidos, también abogan mucho por aportar valor a los accionistas con recompras de acciones y no tanto con dividendos, ¿vale? Por lo tanto, reciben valor, pero reciben por otro lado. Si queremos centrarnos en el dividendo, en Europa en este caso es lo mejor, por mayores rentabilidades por dividendo y al mismo tiempo por mayores potenciales de revalorización. Igualmente, si alguien quiere invertir en un fondo que pague dividendos, que invierta solo en el sector financiero, pero con una perspectiva más global, tenemos el fondo Lyxor MSCI World Financials UCITS ETF con el ticker FIN, que tiene un yield, una rentabilidad por dividendo del 2,6%, el de Europa tiene un 3,4%, hemos dicho. Este tiene un 2,6%, pero la mitad de su cartera, un poco más, el 55% de la cartera está invertido en Estados Unidos, y Europa representa pues alrededor de un 23%, ¿vale? Esto es por si alguien quiere invertir concretamente con una perspectiva más global. Volviendo al fondo de bancos, principalmente en Europa, este fondo pues invierte en compañías como HSBC, como Allianz, como el banco francés BNP Paribas, como la gestora de activos suiza UBS, o como bancos españoles como el Banco Santander, ¿vale? Puede ser bastante atractivo por los motivos que hemos comentado invertir en un fondo de bancos, que como digo, no es 100% invertir en este tipo de fondos, sino un poco como parte de la estrategia, que este fondo represente una parte de la estrategia, incluso que represente una parte dentro de tu estrategia de inversión por dividendos. Si nos vamos al cuarto fondo, este es de mis favoritos, ya sabéis, me encanta el tema de las small caps, y el fondo WisdomTree US Small Cap Dividend UCITS ETF invierte en pequeñas compañías de Estados Unidos, con filosofía de value, digamos, value investing, y principalmente estás en sectores como el financiero, como el industrial, como el del real estate o como el de los materiales, ¿vale? Al final, ya sabéis, las pequeñas compañías son compañías más pequeñitas que crecen a un mayor ritmo, tanto sus ingresos como sus beneficios, por lo tanto sus dividendos también. Son compañías que buscan que con ese sesgo value, digamos, que sean compañías de calidad, que tengan capacidad para pagar ese dividendo, que tengan menos probabilidad, digamos, de ver ese dividendo interrumpido ante un tensionamiento, digamos, de mercado, ante un acontecimiento que pueda hacer
que a esas empresas puedan tener menos beneficios operativos, que al menos no tengan que, digamos, dejar de pagar ese dividendo, ¿vale? Que al mismo tiempo ese dividendo crezca con el tiempo y tal. Este fondo tiene una rentabilidad por dividendo, todas estas compañías en las que invierte, del 4,7%, y como veis, pues con el riesgo que tiene este tipo de compañías, pues lo que hace es no centrar mucha exposición en alguna de esas compañías, y lo que hace es que diversifica mucho la posición, ¿vale? Las primeras 10 posiciones de la cartera, pues como vemos, representan menos del 14%, tiene unas comisiones del 0,38%, y como sabéis, pues estas compañías han sido muy castigadas durante la pandemia, ¿vale? Principalmente ahora durante la pandemia, con todo el miedo que había en el mercado, y ahora con el miedo sobre todo que hay para los próximos años, ¿no? Subidas de tipos de interés, inflación, todo el rollo, pues las compañías que han recibido mayores flujos de entrada, mayores revalorizaciones en bolsa, pues son las compañías más grandes, ¿no? Que generaban más estabilidad a los inversores, que daban más seguridad, y las compañías, las pequeñas y muy pequeñas compañías, las small y micro caps, se han quedado, que digamos, podríamos decir, en un segundo plano. Si lo miráramos también a nivel de múltiplos de cotización, veríamos como el Russell 2000 está cotizando un PER muchísimo más atractivo que no el que están los grandes índices, ¿vale? Esto tiene cierto sentido, pero como siempre, pues nosotros intentaremos aprovecharnos cuando nadie quiere algo. Ya sabéis que los grandes inversores siempre lo dicen, ¿no? Es cuando es una regla del mercado que cuesta mucho seguir, pero que realmente es la que más dinero te puede hacer ganar a largo plazo, que es la de ser ambicioso cuando todo el mundo tiene miedo, ¿no? Cuando todo el mundo es temeroso, cuando hay algo que nadie quiere, pues si tú haces un buen análisis y consigues detectar donde ahí hay valor, pero donde la gente ahora mismo por miedo no acaba comprando, si tú estás posicionado ahí, cuanto antes luego te puedes llevar esa revalorización cuando todo el mundo ya quiera entrar, porque vea que eso es algo bueno, y que realmente en ese sentido no es algo por lo que haya que tener miedo. Ya sabéis también que cuando hay, digamos, bonanzas económicas, cuando vuelve otra vez ya lo veréis, seguramente lo iréis viendo cuando ya pase todo esto del COVID, ¿no? Y empiece a crecer la economía y tal, pues todas estas compañías grandes que ya han recibido todo ese flujo de inversores, al final, cuando el inversor empieza a percibir como que ya estamos en un entorno más tranquilo, ya han subido cierto modo los tipos de interés, ya se ha normalizado, la economía va creciendo, pues van a empezar a invertir en todo este tipo de pequeñas empresas, donde van a encontrar más valor, porque antes estaban un poco olvidadas, ¿vale? Cuanto antes te sitúes, antes te posiciones, mejor. Entonces, si encima es cobrando un buen dividendo, que vemos que es un dividendo que es el triple que el que se paga de media en las compañías de Estados Unidos, tiene bastante sentido estar posicionado en algo así, ¿vale? Si quieres aprender a analizar compañías de este tipo y hacer valoraciones de, sobre todo, small caps, tenemos un programa avanzado donde te enseñamos a analizar y valorar este tipo de compañías, a saber qué tienes que tener en cuenta para analizarlas y todo esto. Ya sabéis que soy un friki de la valoración, me dedico a esto, y pues he englobado un poco todo lo que sé en este programa, que puedes, digamos que ahora mismo tenemos en prelanzamiento, así que lo vas a conseguir más barato que nunca, porque realmente todavía estamos desarrollando el producto, ¿vale? Así que si te interesa, te lo dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios para alguien que le pueda interesar. Y para finalizar, ya vamos a ir al último fondo de todos, que es el Global X Super Dividend ETF, ¿vale? Conocido con el ticker SDIV. Este fondo paga una rentabilidad por dividendo de aproximadamente un 9%, porque invierte en compañías que tienen un mayor riesgo, ¿vale? Que pagan grandes dividendos, pero porque están en sectores bastante problemáticos, o son compañías que han caído bastante en su cotización, o porque se espera que incluso puedan, por algún acontecimiento, tener que bajar el dividendo en los próximos meses, y al final pues son compañías que pagan buenos dividendos, son atractivos, pero tienen cierto riesgo, ¿vale? Tienen un equipo de analistas que se encarga de analizar cuáles son las mejores compañías, y al final pues el fondo tiene pues unas mayores comisiones, ¿no? Son del 0,59, que son mayores comisiones de las que hemos visto en los otros fondos, pero realmente no son unas grandes comisiones para todo lo que hace el fondo, ¿no? Para seleccionar todas estas compañías, tener el equipo de analistas que tienes que tener detrás, es bastante asequible para lo que realmente hace. Entonces, al final es un 9% de rentabilidad por dividendo, invierte en 30% en Estados Unidos, y el otro 30% lo invierte en China, el otro 40% lo reparte en otros países. Este fondo está principalmente en sectores como el financiero, como el del real estate, que es el de las promociones inmobiliarias, como en la energía, como en las comunicaciones. Como veis, son sectores que están o bastante endeudados o son bastante cíclicos, lo que sea, por lo tanto tienen mayor nivel de riesgo. Ya sabéis que, como hemos dicho alguna vez en este canal, no por coger compañías que tengan una mayor rentabilidad por dividendo quiere decir que sean las mejores para montarte tu estrategia de
de inversión por dividendo, ¿no? Porque si no sería tan fácil como irte a un screener, coger las que más rentabilidad tienen por dividendo, ordenar de más a menos, coger las 10 primeras y ya está, y esperar un añito y comprarte el Lamborghini y pues tu casita en la playa o lo que sea, ¿vale? Y esto no es así. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de Telefónica, ¿vale? Si nos vamos a las acciones de Telefónica, vemos que históricamente en los últimos 10 años ha pagado como rentabilidad por dividendo alrededor de un 7%. Eso quiere decir que Telefónica pagaba como dividendo por acción, pagaba el 7% de lo que valen sus acciones, ¿vale? Esto es más del doble de lo que paga la media de las compañías, digamos, en Europa, por lo tanto es una rentabilidad por dividendo bastante atractiva. Entonces, si nosotros luego nos vamos a qué es lo que ha hecho el precio durante estos últimos 10 años, mientras pagaba un 7% de rentabilidad por dividendo cada año, vemos que la acción ha caído más de un 70%. Y esto equivale a que las acciones han caído algo más de un 11,5% cada año. Es decir, por un lado estabas cobrando un 7% de dividendo y por otro lado estabas perdiendo un 11,5% del valor de las acciones, ¿vale? Por lo tanto, al final te quedaba como que cada año de neto estabas perdiendo un 4,5% de valor de esas acciones, y encima pues luego al cobrar ese dividendo tenías que pagar unos impuestos y tal, por lo tanto incluso estabas perdiendo más, ¿vale? Así que realmente no tiene mucho sentido a veces esta estrategia y hay que saber bien en qué tipo de compañías estás invirtiendo, qué compañías evitar y tal, ¿vale? Y este fondo pues intenta invertir compañías de este tipo y aprovecharse de lo máximo de todo ese crecimiento de ese dividendo tan elevado que ofrecen, digamos, y que al mismo tiempo analizar que no puedan seguirte perdiendo ese valor en bolsa o lo que sea, o que al final toda esa caída que tengas en bolsa en parte se siga compensando por el dividendo que generan, ¿vale? Así que tiene más riesgo, como decimos, tiene más potencial de rentabilidad, pero tiene más riesgo. Para que os hagáis una idea, la volatilidad de este fondo es cercana al 30%. Esto lo que quiere decir es el doble de volatilidad, el doble de riesgo que tienen pues invertir en índices como el Eurostoxx 50 o el S&P 500 de Estados Unidos, ¿vale? Claro, obviamente, pues toda esta rentabilidad tiene que venir acompañada de más riesgo. Esta es una estrategia muy típica, le gusta mucho, sobre todo al inversor estadounidense, tiene alrededor de 1.000 millones de dólares bajo gestión, por lo tanto es un fondo bastante grandecito y diversifica bastante sus primeras posiciones, ¿vale? Todo el fondo invierte alrededor de 100 compañías y en todas ellas no concentra mucho la posición, ¿vale? Como estamos viendo aquí, las principales posiciones ninguna llega a un 2%. Entonces esto es bastante interesante porque digamos que diversifica mucho sus posiciones, aunque si vemos la capitalización media de las acciones que componen el fondo es de alrededor de 7.000 millones de dólares, es decir, invierte al final, son empresas en este caso pequeñitas, ¿vale? No son empresas muy grandes, ¿vale? Por lo tanto tiene bastante riesgo en este sentido. Menos es interesante que entiendas por qué este fondo tiene riesgo. Una vez lo entiendas, cada uno puede invertir donde quiera y como siempre, y por eso he dicho antes también, es interesante no solo invertir en este fondo, sino compaginarlo con otras estrategias que, por ejemplo, que puedan ser más estables. A lo mejor este fondo con el primero que teníamos de donde invertías en compañías de más calidad y más estables y tal, puede ser una buena combinación. Lo dejamos aquí, déjanos en los comentarios si hay algún otro ETF que te pueda parecer a ti interesante, que tú inviertas o que tú hayas escuchado y que pueda ser interesante para invertir en este año 2022, ya sea por dividendos o no, que nos pueda servir a los demás. Siempre respondo a todos los comentarios. Si te interesa todo este tipo de contenido, suscríbete y danos un like. Ya sabes todo lo que nos cuesta cuando estamos empezando en YouTube a que esto llegue a la máxima gente posible. Si consideras que este contenido es de valor y le puede ser útil para más gente, con tu like nos vas a ayudar muchísimo más de lo que tú te crees. Y si realmente te interesa el contenido, que te suscribas también. Si no te interesa todo esto que te estoy contando, no te suscribas ni le des a like ni nada. Así que nos vemos en el próximo vídeo.